A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Siempre me molestan que yo repito la misma pregunta y todos dicen, como dice Omar, pero es que ¿cómo me responden, hermanos? Buenos días. Qué gozo es estar reunidos aquí en la casa del Señor, poder tener comunión unos con otros, poder cantar a nuestro Señor, abrir su palabra, meditar en ella. Como mencionaba Gabriel, las últimas semanas hemos estado hablando de la vida de José y hemos visto cómo a través de los años él llegó a ser inició siendo alguien con orgullo y vimos cómo él se condujo con integridad en distintas circunstancias muy difíciles. Él se mantuvo íntegro al Señor hasta que llegó a ser el segundo en el poder en Egipto. Y vimos también su actitud de perdón hacia sus hermanos hace un par de semanas. La semana pasada observamos la transformación también de los hermanos de José, cuyo ejemplo máximo es Judá. Y ahora llegamos al clímax de la relación entre José y sus hermanos. Ya leímos el pasaje de esta mañana, el capítulo 45 de Génesis, y lo vamos a dividir en dos secciones. La primera sección encontramos la reconciliación de José con sus hermanos de los versículos 1 al 15. Y realmente, al inicio del pasaje, encontramos una de las escenas más dramáticas de revelación de identidad en toda la literatura. Imaginémonos que fuese una película o una serie, la música de fondo que pondrían cuando José revela su identidad. Tenía pensado hacer un efecto musical, pero creo que no me va a salir muy bien. ¡Chon, chon, chon! Ya vieron, no me salió. Pero bueno, la idea es de que sería un momento muy impactante. Judá, como vimos en el capítulo anterior, había impresionado a José con la sinceridad de su arrepentimiento y después con la ternura de su afecto. Y esto fue lo que llevó a José a quebrantarse completamente. Lloró de gozo, de una forma incontrolable. El versículo 2 nos dice que lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José reveló su identidad de una forma muy emotiva a sus hermanos cuando ya no pudo soportar más. Pero pongámonos en el lugar de los hermanos. ¿Cómo hubiéramos reaccionado si hubiéramos sido nosotros? Yo creo que de la misma forma que ellos lo hicieron, como vemos en el versículo 3. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y es que ¿cómo no iban a estar atónitos? Ellos lo último que habían sabido de José era que lo habían vendido como esclavo. La última vez que lo vieron, según ellos, era cuando vieron que se lo llevaron como esclavo. Y ahora les dice, yo soy José, el que estaba prácticamente gobernando en Egipto. ¿Cómo no estar atónitos? Y a continuación José hace algo realmente asombroso. Les aseguró a sus hermanos del control soberano de Dios en su vida. Les explicó su perspectiva del trato que había recibido de ellos, de sus hermanos. Había discernido y aceptado el control providencial de Dios en todos los eventos de su vida. En el capítulo 45 vemos que dijo 4 veces que fue Dios y no sus hermanos quienes estaban detrás de todo lo que había sucedido. Veamos cómo José reconoció a Dios durante toda la explicación que dio. Brevemente, versículo 5, que dice:
Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Versículo 7. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Versículo 8. Ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Versículo 9. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Dios, 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 Dios. Este reconocimiento por parte de José de la soberanía de Dios fue algo que acompañó a José durante toda su vida. Aún después del paso de los años y la muerte de su padre, hasta el final de su vida, como vamos a poder estudiar en las próximas semanas. Pero también fue una realidad que trascendió a mucho más. El reconocimiento de la soberanía de Dios por parte de José llevó a otros a estar convencidos de lo mismo. Siglos después de estos eventos, más de 1000 años después, vemos que todavía se reconocía la soberanía de Dios en la vida de José. Busquemos rápidamente Hechos capítulo 7. No perdamos Génesis 45, pero busquemos Hechos capítulo 7. Aquí encontramos el discurso de Esteban cuando fue arrestado y llevado ante el concilio. Hechos capítulo 7. El discurso fue en respuesta a la acusación que dieron en su contra. Pero observemos lo que dijo Esteban, que se encuentra en Hechos 7, versículos 9 y 10. Leamos, dice, los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esteban indica y expone que Dios estaba con José y Dios fue quien lo había colocado como gobernador sobre Egipto. La verdad que encontramos en todo esto es que Dios dirige el laberinto de la culpabilidad humana para alcanzar sus metas, cumplir sus propósitos y ejecutar su plan. Esto incluye el plan de salvación. El Señor Jesucristo sufrió toda clase de dolores y sufrió la muerte y muerte de cruz. Pero escuchen cómo se describe la soberanía de Dios en eso también. En el discurso de Pedro después de recibir el Espíritu Santo. Dice Hechos 22, 23 y 24. Escuchen. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Si recordamos, el Señor Jesús no quería pasar por ese sufrimiento y así lo pidió la noche antes en Getsemaní, pero fue obediente a la voluntad y a la soberanía de Dios y vio su recompensa. Como encontramos en Filipenses, Dios se le dio un nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla se va a doblar ante él. Tener fe en Dios, fe en la soberanía de Dios nos lleva a ser parte de su plan y traer gloria a su nombre. ¿Cómo demostró José fe en la soberanía de Dios? Regresemos a Génesis 45. Recordemos lo que leímos en el versículo 5. Para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. José sufrió muchas injusticias en su vida. Fue vendido como esclavo. En la casa de Potifar fue acusado falsamente. Ayudó a alguien en la cárcel, se olvidaron de él. Pero reconoció
que Dios tenía un plan mayor que sus circunstancias personales. ¿Podemos ver el camino por el que Dios llevó a José? Cuando tenía 17 años tuvo sueños que lo llenaron de orgullo. Más de 30 años después se cumplieron esos sueños, pero ahora en vez de enorgullecerse, reconoce que Dios es soberano y reconoce que Dios obra con un propósito. Parte del propósito de Dios era usar a José para preservar la casa de Israel durante la hambruna, como podemos ver en el versículo 7 que ya leímos también. Mas debemos prestar atención a los términos que utiliza José en ese versículo: preservar, liberación. Son términos que en el Antiguo Testamento tienen una gran carga de significado teológico. Es como que en el rescate de los hermanos y el padre de José se percibiera que hay mucho más en juego que su sobrevivencia física. Lo que realmente se preserva es el plan de redención que se le había anunciado al bisabuelo de José, a Abraham. José se refiere a Dios utilizando el vocablo Elohim, el Dios personal, el Dios de sus padres, haciendo clara referencia al plan de redención que había sido revelado a sus ascendientes. El tema de la providencia divina es mencionado por el propio José, como vimos en los versículos 5 a 8. Y es algo de lo que continuó el resto de su vida. Como encontramos en Génesis 50, versículo 20, después de la muerte de Jacob. Escuchen lo que dijo José: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José reconocía la soberanía de Dios, entendía que Elohim tiene un plan. Consecuentemente, ese reconocimiento de la soberanía de Dios llevó a José a tener un carácter de gracia, de perdón, de aceptación. Un comentarista escribió lo siguiente, escuchen: feliz es el hombre que abre sus ojos para ver la mano de Dios en los sucesos del día a día, porque para él la vida siempre tendrá un maravilloso y verdadero gozo. Mis hermanos, nadie nos puede arrancar de la soberanía y de la voluntad de Dios. Muchos se han amargado por la pérdida de un trabajo o de un negocio, por la pérdida de un ser querido o la pérdida de una posesión preciada. Pero estos eventos son parte del plan soberano de Dios para traer bendición. Si nosotros decidimos buscar y entender la voluntad de Dios, aún en medio de las pruebas difíciles, habrá gozo y habrá bendición. Y mis hermanos, yo no lo digo desde un punto de vista estrictamente teórico, hipotético. Les doy un solo ejemplo de varios que tengo, de cosas que he experimentado en mi propia vida. Y seguro las voy a seguir experimentando. Cuando yo tenía 15 años, me encontraron un tumor en la tiroides. Un suceso que para mí fue de mucho temor y no lo entendía. Tengo 15 años, aquí acaba mi vida. Gracias a Dios no fue así. Pero esa operación tuvo sus consecuencias. Todos los días tengo que tomar medicamento. Hasta el día de hoy tengo que tomar medicamento. Pero aún en medio de ese evento difícil, hermanos, pude ver y entender que Dios tenía un plan para que sucediera en el momento en el que sucedió, cuando tenía 15 años. Las lecciones que aprendí al haber pasado por eso me han servido toda mi vida. Creí en Dios,
de una forma distinta. Creí en Dios como antes no había creído en Él. Y entonces entendí, Dios permite las pruebas para que lo conozcamos de una forma que no lo conocíamos antes. Y nuevamente, no lo digo en un plano teórico, se los digo porque lo he vivido una y otra vez. Todo lo que vino después en mi vida, he podido ver cómo Dios fue permitiendo algunas cosas y no permitiendo otras. Pero he buscado ver dónde está su bendición. ¿Y saben qué? Siempre la he encontrado. Aún con la pérdida de seres queridos, como les mencioné hace 2 semanas, aún en medio de una pérdida triste y dolorosa, he encontrado propósito, he encontrado bendición. Y entonces es inevitable que nos preguntemos, ¿reconocemos nosotros a Dios en todo? ¿O nos hundimos en el problema? Buscamos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que me quiere enseñar, o me ahogo en la dificultad. Busco entender qué me está enseñando Dios, cómo lo estoy conociendo más a Él, qué significa esto para mí, y dejar de ver desde un punto de vista extremadamente temporal y verlo con ojos de eternidad. ¿A dónde me está llevando Dios? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? ¿O cómo voy a ser instrumento de Él en medio de esta dificultad? ¿Es fácil? No. ¿Acaso el Señor Jesús no lloró y sufrió antes de morir? ¿Acaso nosotros no sufrimos cuando estamos en la prueba? Pero busquemos propósito, busquemos la soberanía de Dios. Por último, José les indicó a sus hermanos que trajeran a Jacob a Egipto. Pero no solamente eso. Les demostró su amor a sus hermanos de una forma muy afectuosa. Leamos nuevamente los versículos 10 y 11. Les dijo, y tú habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Ahí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa y todo lo que tienes. José evidentemente había estado planificando el traslado de su familia a Egipto. Y al ver que las actitudes de sus hermanos habían cambiado, les reveló su plan para enviarlos a la tierra de Gosén. Gosén es un término semítico, no egipcio. Y era la parte más fértil de todo el territorio de Egipto. Estaba en el delta del río Nilo, al noreste de Memphis, la capital del reino. Era un lugar ideal para vivir en medio del hambre. José ya había pensado traer a su padre y a sus hermanos a ese lugar, a pesar de todo lo que habían hecho. José después abraza a Benjamín y a todos sus hermanos para expresarles en primer lugar su amor hacia ellos, pero también que les había perdonado. Leamos cómo se describe esta escena en los versículos 14 y 15. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Esta escena lo que enfatiza es una verdadera reconciliación. Escuchen la diferencia con lo que nos dice Génesis 37:4. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban. Escuchen. Y no podían hablarle amistosamente. Pero ahora las 3 acciones de José que acababan de ver los hermanos, llorar, explicar, los abrazó, los besó, los llevó
de estar atemorizados por su vida, como vimos en los últimos capítulos que hemos estudiado, de estar atónitos, como vimos en el versículo 3, a tener el valor de poder hablarle, como vemos en el versículo 15. Ellos ahora se dan cuenta que este hombre era José, a quien había tratado cruelmente y quien los había podido haber hecho sufrir y matar si él hubiese querido. Pero nuevamente la percepción de José de la soberanía y el plan perfecto de Dios lo llevó a ser, en vez de alguien amargado y vengativo, a ser alguien perdonador y reconciliador. José podía ver la mano amorosa de Dios, aún en medio de la crueldad de sus hermanos. José había aceptado todo lo que había sucedido porque era la voluntad de Dios y que por lo tanto traería bendición. Podemos ver una progresión entonces en el actuar de José en los últimos capítulos de Génesis. En primer lugar, hay un reconocimiento de la voluntad y la soberanía de Dios. Esto lo lleva a perdonar. Y el perdón lo lleva entonces a reconciliar. ¿Ven el orden? Reconocimiento de soberanía, perdón, reconciliación. Pero no solo es una progresión en la línea del tiempo, no lo debemos de ver solo así, es una progresión consecuencial. Una se da y porque se da viene la otra, es su consecuencia. ¿A qué me refiero? Porque reconoce la soberanía de Dios en todas las circunstancias, se da cuenta que es necesario perdonar. Dios utilizó a sus hermanos para tratarlo cruelmente, pero con un propósito. Los perdonó. Bueno, y si los perdono, entonces la consecuencia tiene que ser que me voy a reconciliar con ellos. Hace 2 semanas hablamos del perdón. ¿Se recuerdan lo que mencionábamos? Hablamos de un par de pasajes. En primer lugar, en Mateo 18, cuando Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? La respuesta fue hasta 70 veces 7. Vimos cómo debíamos perdonar, según Efesios 4:32. Debemos perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero el perdón va a estar incompleto si no hay reconciliación. Entiendo que a veces no es posible, porque la persona a quien tenemos que perdonar ya no está. Las circunstancias han cambiado. Pero eso entonces no significa que no vayamos a perdonar. Va a ser un proceso a lo interno. Pero si no perdonamos, entonces vamos a decidir por el camino de la amargura y la venganza. Alguien me las va a tener que pagar. Y eso lleva al odio. No, optemos por el camino del perdón. Pero si sí es posible esa reconciliación, si en verdad creemos que el perdón es algo que debemos hacer como hijos de Dios, eso nos debe llevar inevitablemente a buscar la reconciliación. Yo no sé sus circunstancias personales, mis hermanos. No sé qué ha sucedido en su vida. No sé qué pasó hace 1 año, no sé qué pasó hace 20 años, no sé qué pasó hace 40 años. Pero puede ser que hay algo en su corazón que todavía le pesa y le carga y le amarga. Busquemos el camino del perdón y la reconciliación. Quisiera que hiciéramos una pausa ahorita antes de continuar y que cerremos nuestros ojos. Y que el Señor hable a nuestro corazón. Si hay algo en nosotros
que nos está llevando por un camino que realmente nos aleja del amor de Dios y del perdón de Dios? ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay alguien que te causó tanto daño que no has podido perdonar? Dios te llama al perdón. ¿Hay alguien que tal vez has perdonado, pero que la relación está completamente rota, quebrada? Y Dios te está diciendo perdón y reconciliación. Oh Señor, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a buscar la reconciliación, a restaurar esa relación perdida, a mostrar de tu amor. Danos la oportunidad, Señor, de hablar con esta persona y que haya un perdón, que haya una verdadera reconciliación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas ayuda en cuanto a los pasos a seguir para restaurar una relación, para buscar el perdón, los ancianos de esta iglesia estamos para servirte. El equipo ministerial está para servirte. Pasamos entonces a la segunda sección de nuestro pasaje, donde vemos la decisión de Jacob de trasladarse a Egipto. En los versículos 16 al 20 vemos la invitación que Faraón hace al padre y a los hermanos de José. Esta invitación realmente es excepcionalmente generosa, pero fue por agradecimiento y por aprecio a José. Esta invitación la hizo por lo que José había hecho por él y por su reino. Y realmente es un excelente ejemplo de hospitalidad, de ayudar a una familia en su momento de necesidad. Ahora, la oferta del traslado a Egipto ya la había hecho José, pero ahora Faraón la confirmaba. Pero observemos bien el versículo 19. Lo que dice Faraón. Miren cómo empieza. A ti se te ordena decirles: hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y traigan a su padre y vengan. Y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es para ustedes. Era una orden directa de Faraón. Increíble, increíble. Las acciones y actitudes de José, a quien habían llevado como esclavo a Egipto, trajeron como consecuencia que ahora Egipto invitara a la familia de José a vivir en abundancia, en una época de hambre y necesidad, y que Faraón diera la orden que se cumpliera. En los versículos 21 al 23 vemos la descripción de lo que les fue regalado de los hermanos de José, a Benjamín y a su padre. Y llama la atención lo que José le dice a sus hermanos en el versículo 24. ¿Se dieron cuenta de eso cuando leímos el pasaje? Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñan en el camino. No se vayan a estar peleando en el camino. Probablemente José a lo que se refería era que no fueran a caer en la tentación de recriminarse el uno al otro por asuntos del pasado. Recordemos, hace unos capítulos, en el capítulo 42, cuando llegan por primera vez ante José, cuando unos sabían que era él, los hermanos empezaron a sentir culpa por lo que habían hecho. Y Rubén les recordó: ya vieron, yo les dije que no le hicieran daño al muchacho. Judá, en los capítulos anteriores, había intercedido
por Benjamín. Él había tomado el liderazgo. Entonces bien nos podemos imaginar en el camino de regreso a Rubén, ya vieron, yo les dije. Y Judá, solo yo defendía a Benjamín, ustedes inútiles no hicieron nada. Bien se pudieron haber peleado en el camino, recriminado cosas del pasado. Pero ahora José les había dado el ejemplo del perdón. Les había dado el ejemplo de la reconciliación. Ya no había necesidad de estarse peleando. Ya no había necesidad de estarse recriminando cosas del pasado. Si hay verdadero perdón, si hay verdadera reconciliación, mis hermanos, ya no debe haber pelea y recriminación. Gran lección para nosotros, ¿no? Si verdaderamente perdonamos y si verdaderamente buscamos reconciliación, ¿para qué estar sacando asuntos del pasado? ¿Para qué perdonamos si de todos modos va a surgir otra vez la pelea? ¿Para qué nos reconciliamos si el conflicto va a surgir nuevamente? No. Perdonemos como lo hace el Señor, enviando todo al fondo del mar, como dice el Salmo 139. Reconciliémonos en verdad. Pasado está. Pero ahora los hermanos tenían que enfrentar otra situación. Le tenían que decir a su papá quién era José y dónde estaba José. No nos dice el pasaje, pero en algún momento tuvieron que confesar que las fieras no se habían comido a José, que ellos lo habían vendido. Pongámonos del lado de Jacob. Jacob realmente había sido víctima del engaño y la maldad de sus hijos. Había sufrido, y si nosotros analizamos su comportamiento, estaba todavía traumado por la pérdida de su hijo José a manos de las fieras, según le habían dicho sus hijos. Y él continuaba sufriendo. Pero ojo, Jacob también continuaba sufriendo por su inhabilidad de creer y sostenerse en las promesas de Dios que le había dado Dios a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, a él mismo y a su hijo José en los sueños que había tenido. Jacob no se aferró a las promesas de Dios. Ahora tampoco lo juzguemos, porque ¿saben qué? Nosotros somos exactamente igual. Exactamente igual. Tenemos las promesas de Dios, pero muchas veces las olvidamos y no nos aferramos a ellas. Y tenemos el mismo problema de Jacob. Él no podía creer si no veía. Jacob tenía dificultad con su fe, pues nosotros también. Nosotros tenemos dificultad con nuestra fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1 acerca de la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de... ¿Qué esperamos nosotros? El cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué debemos tener para esperar el cumplimiento de esas promesas? Fe. Fe. De la misma forma que nosotros debemos hacerlo, Jacob debió haber tenido fe en las promesas de Dios. No obstante, cuando finalmente creyó que José estaba vivo y gobernando en Egipto, observemos cómo reaccionó. Leamos el versículo 27 y 28. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera. Al nuevamente actuar con fe, veamos la diferencia de cómo se le refiere a él. En el versículo 27 se le llama Jacob.
En el versículo 28 se le llama nuevamente Israel. Abraham estuvo a punto de perder a su hijo Isaac cuando iba a ser sacrificado, pero Abraham estaba actuando con fe. Israel creyó haber perdido a su hijo José, pero cuando creyó nuevamente, regresó a actuar con fe, con confianza en las promesas de Dios. Y así lo hizo el resto de su vida. Ahora imaginémonos por un momento que José no hubiese actuado como hemos estudiado las últimas semanas en Génesis. Si no hubiera actuado con integridad, obedeciendo a Dios. En la casa de Potifar fue íntegro, en la cárcel fue íntegro, cuando estaba gobernando en Egipto fue íntegro. ¿Qué tal si no hubiera actuado con perdón hacia sus hermanos? Y si no hubiera actuado con reconciliación para con ellos, ¿cómo hubiese terminado esta historia? Y no es que la soberanía en todos los sucesos estaba en José. No, la soberanía es de Dios. Pero José optó por honrar a Dios con su vida y entonces fue instrumento de Dios en su soberanía. De la misma forma nosotros enfrentamos la misma decisión. O somos obedientes o no somos obedientes. O somos personas de integridad o no lo somos. Decidimos caminar por el camino del perdón y la reconciliación o no lo hacemos. Pero si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros nos llamamos discípulos incondicionales de Cristo, sabemos muy bien lo que debemos hacer. Obedecer, ser íntegros, perdonar y reconciliarnos. Escuchen lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Quieren el mejor ejemplo de reconciliación? Miremos a Dios. Y el mejor ejemplo, la mejor evidencia, la mejor enseñanza que nosotros podemos tener para con los demás, cumpliendo esta encomendación que nos ha dado Dios de la palabra de salvación y reconciliación, es actuando con perdón y con reconciliación hacia los demás. ¿Cómo podremos hablar de la reconciliación de Dios para con el hombre si nosotros no ponemos en práctica el perdón y la reconciliación en nuestras vidas? ¿Qué solvencia vamos a tener? ¿Cómo le vamos a hablar a alguien del amor de Cristo si no podemos perdonar? Si no buscamos reconciliar. Que Dios nos ayude a vivir con integridad, con perdón y buscando reconciliación. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias por las enseñanzas que encontramos en la misma. Gracias, Padre bendito, porque vemos ejemplos de hombres como José que buscaron vivir de una forma que te agradara a ti, reconociendo en todo momento que tú eres soberano, que tú eres Dios, y entendemos perfectamente cuál es nuestro deber como tus hijos. Debemos ser obedientes a ti, debemos actuar en integridad por amor a ti. Debemos perdonar. Debemos reconciliarnos con aquellos con quien tenemos una relación perdida.
Oh Señor, somos tus hijos, porque tú quisiste reconciliarnos contigo mismo. No es algo que venga de nosotros. La salvación no nos pertenece a nosotros. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Tú nos has salvado por gracia a través de nuestra fe. Pero que nuestra fe en esa salvación que hemos recibido no solo quede en un acto, en un momento. Que nuestra fe sea algo que moldee nuestras vidas, que creamos en ti en las dificultades, que creamos en ti en las pruebas. Ayúdanos a tener fe que tú eres un Dios soberano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el perdón que tú nos has dado. Gracias por el amor que nos has mostrado. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Qué mejor ejemplo de perdón. Qué mejor ejemplo de reconciliación. Ayúdanos a vivir así también. Gracias por Cristo. Él nos ejemplifica lo que debemos hacer. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.